Les recuerdo que está en pleno la temporada multifocal durante diciembre de la óptica Estela Ginchuk, para que te vayas preparando para el verano. Compras un par multifocal y la óptica te regala otro multifocal de sol, así que llevas dos y pagas uno. Óptica Estela Ginchuk, Montevideo, Punta del Este. Alejandro Camino le planteaba una pregunta a nuestro invitado Pertis, que esperamos la respuesta ahora. Con mucho gusto. Sí. Yo diría que Alejandro planteó más que una pregunta, un comentario con pregunta o una pregunta con comentario, según se quiera ver. Fue muy finito la distinción que hizo y me parece que vale la pena que la miremos con cierta agudeza. No hubo una modificación cualitativa en el traspaso en función de una perspectiva de coalición. No olvidemos además que el ministro Llanola pertenecía dentro del Partido Nacional a un sector del herrerismo con el cual mi partido mantenía diría yo, una diferencia conceptual más profunda, si así cabe llamarle, a la que tenía con el otro sector, el que lideró en su momento Alberto Volonté. ¿Su partido y su sector en particular? Mi sector en particular, pero yo a esta altura prefiero hablar de mi partido. Entonces, por lo tanto, ese es el axioma del cual parto. La conclusión es que no hubo ningún cálculo. Es decir, porque lo que tú insinuabas de alguna manera era la posibilidad de calcular, de que pudiere en esa transferencia haber cierto indicador de cosas que admitieran continuidad y otras que en cambio no. Yo diría que no. Y el ejemplo que puse del filtro, del año del filtro, y creo que es muy útil para el caso porque era un tema de sensibilidad pública, que no vale la pena explicarlo, es decir, había habido actos de violencia muy fuertes, y ahí yo tuve toda la información. Pero hay una pequeña anécdota, si tú me permites, sí, Victoria, compartir aquí con tan distinguidos amigos de tertulia o de mesa. Yo tenía la preocupación de que en la celebración del año, es la primera vez que digo esto públicamente, pero han pasado muchos años, yo tenía el temor de que tuviéramos de nuevo, se reprodujera de alguna manera aquel escenario de violencia. Y uno de mis hijos, que no es precisamente el que se dedica a las ciencias sociales, sino otro, de los cuatro, me dijo: papá, ¿por qué no hablas con Mujica? Y yo dije: ¿con Mujica? ¿Te parece? Sí, habla con Mujica. Lo llamé a Mujica y le dije: mire, yo tengo un problema. Bueno, cuénteme. Digo, bueno, pero tendríamos que hablar personalmente. Entonces me dijo: se imaginará que yo no voy a ir al Ministerio del Interior. Y yo le dije a él: pues se imaginará que yo tampoco voy a ir a su despacho. De manera que busquemos un lugar donde nos podamos encontrar con cierta discreción. Y fue a mi casa, De neutro, nada. Fue a mi casa, nos reunimos y yo le dije: mire, lo que yo le pido dentro de sus posibilidades es que esta marcha, este movimiento que apunta como un hecho multitudinario, que muchas veces escapa a los controles naturales que se pueden ejercer, que usted me dé una mano. Me quedo mirando y me dice: habíamos estado hablando antes de generalidades, de la marca de tractores que él utilizaba, por mi vinculación del pasado de mis padres con el campo. Entonces me dice: mire, yo puedo ayudarlo, pero usted tiene que decirme cómo va a actuar. Y dije: mire, yo he pensado en principio... Espere, ¿qué esperaba usted? Yo esperaba que él me ayudara a controlar que no hubiera desmanes. Las marchas... Llamaba a la interna. Las marchas siempre tienen un autocontrol o descontrol. No es una excepción a ninguna regla universal en esta materia, más bien es un ejemplo. Entonces me dijo él: pero yo también necesito algunas condiciones. Y digo: bueno, me imagino que una es que yo no ponga personal uniformado, ¿no? Me dijo: sí, exactamente, que usted no me ponga personal uniformado en la marcha.
Ahora, para mí era muy difícil llevar. Sí, pasaba cualquier cosa y le iban a increpar a usted que no hubiera personal informado. Era el mes de agosto, yo había entrado en marzo, el 1 de marzo, estábamos en agosto, había transcurrido muy poco tiempo y yo sentía que era una señal pública un tanto difícil de explicar si luego a posteriori sucedía un episodio de violencia. Sí. Entonces le dije, bueno, pero esto tiene que ser simétrico. Yo no pongo, me comprometo a no poner personal de la policía vestido de policía. Vestido de policía. Sin uniforme. Y usted se compromete a poner gente sobre la cual usted mantiene un razonable vínculo para que no inicien, y si se inicia, tengan algún tipo de autocontrol. Sí. Y así fue. Frente al hospital hubo en determinado momento un amague, ¿verdad?, de incidente, y gente que respondía a ese tipo de planteamiento que yo le había hecho al señor Mujica, evitó que se expandiera y se derramara. Y lo digo esto porque esto también da la señal de que en la política a veces hay un fenómeno de persuasión. Yo creo tremendamente en yo viví de la persuasión decenas de años y no viví mal. No me quejo. Tengo una familia de 4 hijos, de 10 nietos que ha progresado en la vida. No me quejo, no me ha ido mal en la vida. Tengo una mujer fantástica, no me ha ido mal en la vida. El acto más inteligente de un hombre es cuando elige la esposa. Es el más inteligente de todos. La esposa cuando elige. La esposa uno tiene que ser modesto, García, no puede ser vanidoso. Entonces, lo que creo sí es que todo depende, Victoria. Mire lo que voy a decir. Quizás es una reflexión un tanto adulta, ahora que los automóviles tienen quinta y sexta, de quinta o sexta generación. A ver. Todo depende de uno mismo, de cómo uno se siente por dentro. Es decir, cómo uno puede llegar a ser juez de sí mismo. Yo sé cuando he estado mal o cuando he estado bien o cuando pienso que he estado bien. Yo soy el primer autocrítico feroz de mis cosas. Hoy de mañana tuve un tribunal de concurso de la facultad que se interrumpió justamente para yo tener tiempo para venir aquí. Y cada vez que concursa alguien, yo pienso, digo, para esta persona, este paso en la vida es muy importante. Para quienes lo juzgamos o quienes lo evaluamos, lo inscribimos en un marco de funcionamiento de administración, de funcionamiento, diría yo, regular, de acto de servicio, como se les quiera llamar, pero para la persona que está concursando es un acto que puede decidir su camino. Entonces, uno tiene que medir esas cosas permanentemente. Y yo le agradezco, ustedes saben no a quién, porque saben que mi filiación no es religiosa, pero agradezco a la vida la posibilidad de haber podido seguir desarrollando esta idea de que primero no hay democracia en ciudadanos, segundo, los ciudadanos tenemos que ser tales, y eso significa reunir una serie de ideas, no solo de conceptos o de condiciones, que no tiene solo que ver con el quehacer político, tiene que ver con el ser entero. Exacto. Y sabe que eso que está diciendo es muy interesante, y además en estos momentos, cuando los nuevos ministros tienen que además rodearse de ese equipo de adscriptos, asesores, ¿no? Si se imaginan que lo que se prioriza en esas instancias es la confianza política o la confianza personal, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la entereza a la que usted está evocando en este momento. Si me permite, vamos a este lado. Y muchas gracias por su anécdota, porque es profunda en estos tiempos en que vamos tan rápido y no nos detenemos a veces a ese tipo de reflexiones de quinta generación, como usted plantea. Por este lado, la transparencia, la no reserva de datos, algo en lo que el propio prosecretario Roballo ha estado insistiendo últimamente, hablando de crear una línea de base, ¿no?, para entregar información y que sea todo público, para que no haya pasada de facturas posteriores. ¿Qué no te cierra, si es que hay algo que no te cierra de esta transición? No, yo quiero que me cierre, yo quiero que para que me cierre que se dé toda la información habida y por haber. Porque hace muy poco tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores justamente se pidió un acceso a la información pública sobre los gastos de las representaciones en el extranjero y dijeron que no, que eso por 15 años no se podía publicitar. Ese es un punto interesante. Me parece que eso
No tiene Deberían ninguna razón ser de ser. públicas las expensas de las embajadas. Pero también si vos me citás a Roballo es el prosecretario de Presidencia. Sí. También hubo un acceso a información pública sobre los funcionarios en comisión, en Presidencia y de Presidencia para otros ámbitos. Sí. Y también dijeron que no porque la ley de privacidad, no me acuerdo, que hay algo... Hay un artículo que permite esa cláusula de escape, digamos. Sí. Protección de datos me parece que era, y no dieron esa información tampoco. A mí me parece que hay que dar todo. Bien. ¿Va? Es el nuevo gobierno que lo eligieron los ciudadanos y desde ese punto de vista, comisiones investigadoras y auditorías hubo, porque yo no me olvido más, después cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, se hizo Banco Hipotecario, OCE y Antel. De esas tres me acuerdo, no sé si hubo más, y que además hubo gente que se investigó, etcétera, etcétera. O sea que las auditorías no son nuevas. Yo creo que el nuevo gobierno tiene todo el derecho a hacerla y nosotros tenemos derecho a saber los resultados. Bien, Vero. No, creo que en ese sentido las señales, porque veo que queda poco tiempo, tengo varias cosas para preguntar, pero bueno, las señales han sido positivas hasta el momento, veremos, digo, qué pasa más adelante, pero ya desde el día del balotaje, del 24 de noviembre, las primeras palabras de Vázquez apuntaban a que había un equipo, iba a encabezar la transición, hoy se dio un documento con algunos puntos, o sea que el presidente electo se ha llevado algunas informaciones concretas sobre las que trabajar, bueno, y esperemos que todo continúe de la misma manera. Hoy decía la calle Pou, cuanta más información nos den, menos auditorías vamos a hacer, y creo que allí también hay una suerte de advertencia de estamos abiertos a recibir... Sí, no te los pongo con uniformes. Sí, vamos a dialogar. Vamos a dialogar. Bien, a ver, Pepe. Una transición a la uruguaya, tanto como la anécdota que acaba de contar el doctor Didier Perti, y obviamente obedece a una democracia fuerte, con partidos políticos fuertes, muy alejada de transiciones que hemos visto, sin ir más lejos, en la región, donde, como ejemplo máximo, se llegó a no entregar la banda presidencial por parte de la presidenta saliente al presidente entrante. A mí me deja dos señales el comienzo de la transición hoy. Por un lado, el hecho de que el presidente electo le manifestara al presidente de la República integrar con una persona de su confianza la delegación que va a ir el próximo 5 de diciembre a la cumbre del Mercosur, donde Brasil traspasa la presidencia pro tempore argentina, y esto fue aceptado por el presidente. Y otra que marca quizás algún cambio allí tiene que ver con los temas vinculados al aumento de tarifas y también a salarios, que no es un tema para nada Aumento de tarifa menor. que ya se descartó para lo que queda de este gobierno, ¿no? Bien, nos queda un minuto, Operti, todo suyo. Solo quería usar este poco tiempo que tengo para subrayar un par de cosas. Yo concibo la transferencia de un gobierno a quien ha ganado las elecciones. Se lo comentaba acá el amigo García antes de llegar a este bloque, como un capítulo dentro del sistema democrático. No hay diferencia que sea después de 15 años de un mismo gobierno. Es la continuidad del sistema democrático electoral. Es decir, se elige, pero no se elige para que... Porque cuando se eligió al gobierno saliente, se le eligió también bajo las mismas condiciones. No es un gobierno de facto, es un gobierno de derecho, bajo el Estado de Derecho. Es un gobierno democrático bajo el Estado de Derecho. El que asume es un gobierno democrático bajo el Estado de Derecho. Por lo tanto, los dos participan de una condición esencial. Y esa condición esencial es la que no debemos perder de vista. Y eso es lo que asegura. No es que la transferencia sea un acto de benignidad o un acto de solidaridad casual o circunstancial. El meritorio no tiene nada, tiene una cosa de buenos modales. No es un problema de buenos modales. No confundamos los buenos modales y la educación con las obligaciones y deberes que tiene un gobierno saliente y un gobierno entrante. Es decir, este es un tema central como efecto natural de la transferencia del gobierno. No es un tema aledaño, es la sucesión natural. Después vienen otras etapas, las etapas de la configuración de las leyes, de las normas. Esa es otra etapa, pero esta es instrumental a los efectos de que el gobierno pueda entrar en funciones con una masa de información y de manejo de los temas que haga que el Uruguay tenga continuidad no solo adentro, sino también afuera. Por eso la transferencia en materia de relaciones exteriores, que es donde más me ha tocado participar, una vez me la transferí yo a mí mismo, otra vez la transferí al ministro Gargano, pero es fundamental abrir las carpetas y decir, miren, la resolución 32 no podemos ingresar, pero podemos entrarle bajo esta vía. En la negociación con la Unión Europea tenemos un capitulito que es la denominación de origen, que está complicada, porque los franceses quieren sus vinos, los italianos sus quesos. Bueno, veamos, hablemos con la embajadora que ha estado a cargo, ciertamente muy capacitada, a cargo de esa negociación del gobierno saliente, pero no desperdiciemos el valor adquirido, el capital adquirido. Yo me niego a separar
la gente que sabe de la que, como si tuviera, diría yo, una capitis diminutio por pertenecer a otro partido. Doctor Operti, ha sido un placer de verdad escucharlo en el día de hoy. Hacemos una pausa y volvemos con reflexiones finales. Para mí un gusto haber estado. Muchas gracias. Estando bastante ausente.